Pogačar vuelve a subirse a una bicicleta y vuelve a hacer lo que mejor se le da, ganar. Tres victorias en esta temporada en tres carreras que ha disputado. Strade Bianche, Milán-San Remo y hoy en el Tour de Flandes. De estas tres carreras, dos son monumentos y ya se especula con si podrá hacer los cinco monumentos en una sola temporada. La clave va a estar la semana que viene, sin ir más lejos, en la Paris-Roubaix, donde todo el adoquín que se han encontrado en el día de hoy en su vida va a ser plano y un adoquín mucho, mucho peor que beneficia sobremanera a su gran competidor en estas clásicas, a Mathieu Van Der Poel. Pero para eso todavía queda una semana, vamos a centrarnos en lo que ha sido la exhibición de hoy, porque con dos movimientos en primera persona, única y exclusivamente, le ha bastado para desarbolar a todos sus rivales, el último a Matthew Van Der Poel en el mismo sitio que ya lo hizo el año pasado en el viejo Quaremont, pasando la tercera vez por ese lugar tan emblemático y enfilando en solitario los últimos 18 kilómetros. Pero todo esto empezaba mucho antes, a 100 kilómetros de meta, en el Molenberg, otro de los tramos más duros en una de las cotas más exigentes del recorrido. El UAE de Tadej no contaba ya con suficientes hombres para arroparle y han decidido, de la mano de Florian Vermeers, que lleva unos días bastante intensos, bastante movidos, pero demostrando un gran estado de forma, pues reventar él solo todo el pelotón. Hasta ese momento, con más o menos dificultades, iba todo el pelotón compacto, a excepción de una fuga de 13 hombres que rodaba por delante, con 5 minutos de ventaja aproximadamente, pero en ese punto de la carrera, 100 kilómetros de meta, lo más lejos que yo recuerdo que se ha movido de esta forma la carrera, este Tour de Flandes, han decidido hacer saltar todo por los aires y Florian Vermeers hacía la selección prácticamente, podríamos decir, definitiva, porque se quedaban Vermeers, Pogačar de UAE, Mathieu Van Der Poel en solitario, tenía un compañero en la fuga de delante, se quedaba Wout van Aert con dos compañeros, también Matt Pedersen y Renko Evenepoel con otros dos compañeros. El resto eran corredores de muy buen nivel, pero los cinco grandes favoritos se quedaban en un grupo de apenas 16-17 hombres a 100 kilómetros de meta. Faltaban por hacer todavía dos pasos al viejo Quaremont y al Paterberg y ya la carrera parecía rota por completo y con muchos, muchísimos kilómetros todavía por delante para llegar al siguiente gran esfuerzo del día, al viejo Quaremont, al segundo paso por el viejo Quaremont, el más empeñado en mantener ese corte vivo, sorprendentemente era el más fuerte de la carrera, era Tadej Pogačar, que podía haberse esperado tranquilamente a que viniesen otra vez desde atrás, visto que no había roto por completo ni posiblemente fuese su intención en el Molenberg la carrera. Podía haber esperado que se reestructurase un poquito mejor el equipo, hacer la carrera un poco más cómoda como en otras ediciones y haber soltado un ataque demoledor en cualquiera de los pasos al viejo Quaremont, pero ha decidido que no y ese empeño del gran favorito sobre el papel, como se ha demostrado en línea de meta, junto a más compañía como la de Matthew Van Der Poel, que no rehuye nunca una lucha, el propio Remco, un poquito menos Wout van Aert, porque lo ha reconocido al final en meta, que no tenían interés ninguno de que ese corte fuese a buen puerto, porque todavía quedaba muchísimo por delante, pero bueno, poco a poco han ido haciendo camino, por detrás la gente no tenía mucha capacidad de reacción, los equipos veían que desgraciadamente esa no era su guerra, que a lo mejor en ese momento de la carrera podían otros tipos de corredores haber aprovechado y haber lanzado gente por delante, pero es que no han dado opción los UAE y han roto la carrera a 100 kilómetros de meta y todavía no se había movido Pogačar. Pogačar ha esperado a moverse al segundo paso por el viejo Quaremont. Y ahí es donde el grupo que ya había cazado a la escapada y que era un poquito más numeroso, de unas 25 o 30 unidades, pues ha saltado completamente por los aires y se han quedado por delante los cinco más fuertes de la carrera, los cinco grandes nombres, Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel, Remco Evenepoel, Wout van Aert y Matt Pedersen. Y es en ese orden como se han ido quedando de la rueda del que tiraba prácticamente siempre, de Tadej Pogačar. Primero ha sido Matt Pedersen, un Matt Pedersen que llega todavía muy justo de forma, pero que de cara a Paris-Roubaix
puede ser un hombre a tener mucho más en cuenta porque no hay cotas y eso le va a beneficiar muchísimo. Un gran rodador que pasa el pavé muy bien. Segundo en quedarse, Wout van Aert, y se quedaban por delante Renko, Mathieu y Pogačar. Y en el Paterberg, Renko Evenepoel en el primer paso por el Paterberg cedía y le han metido una tortuga le han metido Tadej Pogačar y Mathieu Van Der Poel tremenda, porque se quedaba apenas 10, 15 segundos como mucho y le han tenido a esa distancia hasta que faltaban como 25 kilómetros, han sido 30 kilómetros de estoy ahí, puedo entrar, pero cada vez que entraba Tadej al relevo era criminal, miraba para atrás y veía que Remco se había acercado en los escasos relevos, eso sí, que le ha dado Mathieu. Mathieu no estaba muy por la labor tampoco, pero decía al principio de la carrera que si estaba en el corte con Pogachar y no relevaba, era un signo de debilidad que Tadej lo iba a interpretar perfectamente y le iba a dar por todos lados. No ha rehuido tampoco los relevos, pero sí los ha racaneado un poquito. Ahí, en esos momentos, Renko aprovechaba para intentar acercarse a 6 7 segundos, pero cuando entraba Tadej es que lo torturaba a no poder más en esa distancia de subirle a un gran rodador como Remco 10, 15 segundos, 20. Ha sido un tira y afloja que al final, pues la cuerda se ha roto por el lado más previsible, por el de Renko Benepool, que una vez llegado al segundo paso por el viejo Quaremont, bueno, al tercer paso por el viejo Quaremont, pues ha dicho basta, porque también ahí ha sido donde Tadej ha dicho que ahí me voy, y ha sido distinto a otros años porque Mathieu parecía que había aprendido la lección, ha dejado irse a Tadej confiando en que en el llano, en ese poco de terreno entre el viejo Quaremont y el Paterberg pudiese entrar, le entrasen dudas a Tadej, pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque Tadej ha mirado para atrás en el viejo Quaremont. Yo creo que aunque lo ha hecho exigente, evidentemente, para irse en solitario, no lo ha hecho al 100% porque mirando para atrás, Mathieu ya no estaba a su rueda, no le hacía falta forzar la máquina, ha coronado con 6 segundos y esos 6 segundos no ha hecho más que crecer hasta el último kilómetro y medio o 2 kilómetros del Tour de Flandes, donde Tadej Pogačar se ha dedicado a disfrutar y a darse un paseo triunfal para levantar los brazos por tercera vez como ganador en línea de meta en el Tour de Flandes. 12 monumentos lleva ya Tadej Pogačar, solo le supera en la historia Eddy Merckx y como decía al principio, será este el año donde alguien, no digo Pogačar, donde alguien pueda ganar los 5 monumentos en el mismo año. De momento, para poner un poco en contexto la grandeza de Tadej y lo que estamos viendo, las 7 últimas carreras en línea que ha disputado las ha ganado y las ha ganado con una superioridad insultante, quitando Milán-San Remo, que bastante que la ha ganado porque no era la clásica que mejor se le adecuaba a sus características, bastante que la ha ganado. El resto de las 7 son el Mundial, que ya sabemos lo que hizo, los europeos, que hizo 3/4 partes de lo mismo, los 3 Valles Varesinos, Giro de Lombardía, Strade Bianche, Milán-San Remo y hoy el Tour de Flandes. De esas 7 pruebas de un día, 3 son monumentos y 2 son los mundiales y los europeos. Quien quiera restarle valor a lo que hace Tadej Pogačar, porque son carreras de un día, no son vueltas por etapas de una semana aunque sea y demás, solo hay que ver la exigencia de esos días de competición. Son días en los que se da todo, sin guardar absolutamente nada, desde el primero hasta el último. Es cierto que son menos días de competición, pero es que el nivel de exigencia de una carrera de un día, si la quieres ganar, y además si la quieres ganar con los rivales de calidad que tienes delante, ya te llames Tadej Pogačar, Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, sea quien sea, pues te exige dar el 200% como si fuese la etapa reina del Tour de Francia. O sea, todos los días que te subes a la bicicleta para ganar contra esos rivales, tienes que dar tu 100%. Si das el 90%, es más que probable que no ganes. Y Tadej, de las 7 últimas veces que se ha subido a la bicicleta, no ha bajado del primer cajón del podio. El próximo domingo tendrá la última gran prueba de fuego que le queda
dentro de las grandes clásicas de los monumentos, la París-Roubaix, la que menos se le adecua a sus características, porque ahí, en principio, lo previsible es que Mathieu Van Der Poel haga prevalecer toda su técnica sobre la bicicleta y toda esa potencia que exhibe. Van Aert, lo más normal también es que esté en una mejor condición que en el día de hoy. Matt Pedersen también es otro rival a tener muy en cuenta. Remco no va a estar, pero va a estar uno que hoy no ha estado, ha decidido no estar, sabía lo que se venía y ha decidido guardarse para la Paris-Roubaix. Y no es otro que Filippo Ganna, que ya ganó esta semana una clásica previa al Tour de Flandes y que tiene un muy buen estado de forma, gran rodador, no hay que descubrir nada porque es un gran contrarrelojista y que se desenvuelve bastante bien en estas carreras de un día. Iba a ser otro rival muy incómodo tanto para Mathieu como para Tadej Pogačar. Pero hasta que llegue el domingo tenemos una semana entera por delante con ciclismo del bueno, con la Itzulia, la Vuelta al País Vasco, donde veremos un duelo que apetece y mucho entre Isaac del Toro y un viejo conocido suyo, Juan Ayuso. Y esto te lo contaremos aquí en Encunetados. Hasta mañana.